Buenas tardes. Vamos a ver un repaso acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Ángel, ¿podrías leer, por favor? El movimiento rectilíneo es un uniforme MRU. Es aquel que la velocidad constante y cuya trayectoria Profa, ¿sí se escucha? No, falló el audio. Profa. Falló el audio ahí. Jóvenes, ¿escuchan a su compañero? No. ¿Ya escucha? Sí, ya te escuchamos. El movimiento rectilíneo uniforme MURU, es aquel con la velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Un ejemplo claro con las puertas correderas de un ascensor. Generalmente se abren y se cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. Gracias, hasta ahí. A ver, jóvenes, el ejemplo que nos está poniendo del movimiento rectilíneo uniforme es el de las puertas correderas. ¿Cuáles son las correderas? Recuerden, las que se mueven así, ¿vale? No son las que se mueven de esta manera. Así no, son las que se corren, podría decirse, de esta manera, ¿sí? Ahora, recuerden que dice, generalmente se abren y se cierran a la misma velocidad. Cuando estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, ¿hay aceleración? No. No, muy bien, Carlos. Ahora, aquí tenemos este ejemplo. Dice movimiento rectilíneo y uniforme. Una disculpa, jóvenes. Bien, tenemos otro ejemplo de este tipo de movimiento. Podría ser una moto en línea recta que se mantiene siempre a la misma velocidad. Una característica importante de este movimiento es que entre intervalos de tiempos iguales se recorren distancias iguales y que la aceleración es constante e igual al módulo de la velocidad. Si se dan cuenta, aquí nos está diciendo que van a compartir la misma trayectoria, se va a recorrer tanto la misma trayectoria equivalente hacia la velocidad que lleve. ¿Sí? Tenemos, cuando afirmamos, ¿podrías leer, por favor, a Ariadna? Cuando afirmamos que la velocidad es constante, estamos afirmando que no cambia ni su valor, también conocido como módulo rapidez o celeridad, ni la dirección del movimiento. Continúa. Un movimiento rectilíneo uniforme MRU es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Esto implica que el espacio recorrido es igual que el desplazamiento. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. La rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. Gracias. Bien, aquí justamente estamos recalcando esta parte del movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme va a tener la misma velocidad tanto inicial como final. ¿Bien? ¿Sí seguimos con eso, jóvenes? Gracias. Tenemos las ecuaciones y gráficas de MRU. Recuerden aquí, seguimos teniendo este conflicto acerca de la V, que significa, jóvenes, Rapidez. Rapidez. exacto, rapidez. Ahora, hay un pequeño detalle
muchos autores mencionan que la v es velocidad. Lo vamos a dejar neutral para nosotros porque estamos encontrando varias teorías donde nos están diciendo eso, cuando nosotros conocíamos que la velocidad es un vector. Y en este caso, nuestro vector se representa así, en esta gráfica. Bien, la representación del vector de velocidad es esta gráfica. Bien, velocidad. En los MRU, la velocidad del cuerpo es constante y por lo tanto igual a la velocidad inicial. Su unidad en el sistema internacional SI es el metro por segundo. Recuerdan que eso lo estábamos mencionando en la clase pasada. Y tenemos aquí la fórmula. Velocidad, tenemos una equivalencia en fórmula. Velocidad, que aquí lo mencionan así, va a ser igual a velocidad inicial. Esto quiere decir que va a ser igual a que es una constante. Y aquí tenemos una gráfica que nos representa. Gráfica de la velocidad. Aquí tenemos el eje de las, ¿cuál es este? Jóvenes. Velocidad positiva. Sí, es velocidad positiva, pero ¿cómo se le llama a ese eje en el plano cartesiano? ¿Se acuerdan, jóvenes? De manera horizontal. ¿SX? ¿Perdón? ¿SX? Exactamente, de manera horizontal son las X, de manera vertical son las... ¿Jóvenes? ¿Qué? Muy bien. Ok, aquí es importante. Nosotros tenemos el eje de las X, eje de Y nuestro vector, lo que es la velocidad, está por encima. Quiere decir que es una velocidad positiva. En el caso del vector que está en rojo, es negativa. ¿Por qué razón, jóvenes? ¿Por qué? Porque está por debajo. Porque está por debajo del eje de las... X. Muy bien, eso, justamente hay que tratar de identificar eso. Es positivo cuando está por encima del eje de las X y es negativa cuando está debajo del eje de las X. Bien, siguiente, posición. En este caso para el MRU, dice su unidad en el sistema internacional SI es el metro, recuerden, y se obtiene por medio de la siguiente expresión. X va a ser la posición inicial, X0, más, ¿qué tenemos aquí? Rapidez. ¿Por? Tiempo. Exacto. Entonces aquí dice, observa lo que T representa en la ecuación de posición. ¿Qué quiere decir? Es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo. Va a ser durante todo este tiempo, durante todo este vector o esta trayectoria, ¿cuánto tiempo se movió? Dicho intervalo a veces es representado por T o por, y se acuerdan que ahí teníamos, ¿no? El triangulito y otra T. En cualquiera de los casos, T va a ser igual a T, que va a ser igual a T a tiempo final menos tiempo inicial, siendo que T final, que el tiempo final y el tiempo inicial, los instantes de tiempo inicial y final respectivamente del movimiento que estamos estudiando. Esto simplemente es para identificar el significado de estas letras que a lo mejor llegamos a desconocer, pero que nosotros ya sabemos perfectamente, ¿verdad, jóvenes? Sí. Bien, aquí tenemos cómo se va a graficar. La inclinación de la recta de la gráfica depende de la velocidad. Esta inclinación, ¿sale? Este ángulo que tenemos aquí va a depender justamente de qué, jóvenes, dijimos. ¿El eje? No, ahorita lo acabamos de decir. ¿De qué depende? Si es negativo o positivo. No, la inclinación de la recta de la gráfica depende qué tan inclinada o qué tan no inclinada va a estar dependiendo de... ¿De la rapidez? Exacto, muy bien.
Tiene que ver la velocidad. Bueno, en este caso el autor menciona que es velocidad, nosotros conocemos que es rapidez. ¿Qué tan rápido o no vaya cualquier objeto que estemos estudiando? Va a abrir en lo que es el ángulo. Ahora, aquí rescatando lo que mencionaba, ¿quién fue, Carlos o Miguel? No recuerdo bien, que puede ser negativa. Sí, también depende mucho de esta velocidad. Puede llegar a ser negativa, puede llegar a ser positiva. También va a depender justamente de esto, si va incrementando o va disminuyendo. Jóvenes, cuando disminuye o que va hacia atrás, ¿cómo se llama ese movimiento? Acuérdense, jóvenes. Movimiento rectilíneo uniforme retardado. Eso, muy bien, muy bien. Bien, entonces tenemos a mayor pendiente, mayor velocidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos, voy a poner mis lapicitos como ejemplo. Esta es mi eje de las X. Aquí nos está diciendo que hay cierta velocidad, pero si hay mayor pendiente, quiere decir que si está más inclinado, va más. Jóvenes. Más rápido. Más rápido, exacto. Con eso es. Bien, por otro lado, recuerda, puedes deducir de esta gráfica que la fila superior, teniendo en cuenta la distancia recorrida, coincide con el área encerrada entre el eje X y la línea que representa la velocidad en el intervalo de tiempo considerado, que es en nuestro caso lo hemos llamado tiempo. Bien, recuerden, en esta parte, yo ya les voy a explicar con lapicitos, en esta parte donde tenemos este recuadro, nos está diciendo que este es el intervalo de tiempo, ¿sí? ¿Queda clara esa parte? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Esto de aquí, lo que está punteado, va a ser nuestro intervalo de tiempo. Esto de aquí va a ser, ¿qué, jóvenes? La velocidad. ¿Todos están de acuerdo que es la velocidad? ¿O esto de acá va a ser la velocidad? ¿Qué va a ser, jóvenes? ¿El trazo qué es? La velocidad. Bien. ¿Y esto de acá? Sí, la velocidad. Muy bien. ¿Y esto de acá qué es? El ángulo. Ajá. ¿Ese ángulo qué representa? No es velocidad. Acuérdense, ¿qué decíamos que es? Intervalo de tiempo. Rapidez. Rapidez. Eso, muy bien, jóvenes. Ok, aquí voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.